Buenos días. No deja de ser extraño este método de comunicación entre la Iglesia, pero gracias a la tecnología podemos seguir comunicándonos y compartiendo la palabra. También tiene una ventaja, y que podéis estar en zapatillas, quizás en pijama o sentados en el sofá como estoy yo ahora, y además podemos intimar un poco más. Y aprovechando esta ventaja, os pregunto, ¿cómo vais de dinero? Y es que quizás la pregunta no es el mejor momento de preguntarla, porque estamos viviendo unos momentos de crisis y no es fácil prosperar. Y además, si le sumamos las repercusiones económicas que puede tener el coronavirus, lógicamente no estamos pasando los mejores momentos. Pero tenemos la palabra de Dios entre nosotros y esta tiene mucho que decir al respecto. Es una guía completa de economía, entre otras ciencias y materias. Algunos cuando oyen esto pueden preguntar, Moisés, pero si la Biblia es un libro de fe, y es verdad, es un libro de fe, pero hay aproximadamente 500 referencias a la fe en la Biblia, pero ¿sabéis cuántas referencias hay sobre las finanzas, sobre el manejo del dinero? Más de 2.300. Y hoy vamos a ver una pequeña introducción al tema, pero espero que esto os lleve a investigar más en cuanto a lo que el Señor nos enseña respecto a este tema y que es de extrema importancia en nuestras vidas. El título de esta meditación es Viviendo en prosperidad y salud financiera. Vamos a meditar en un texto que nos da la clave para la prosperidad y la salud financiera, y es el Salmo 1, del versículo 1 al 3, y lo vamos a leer en la versión de las Américas, y dice: «Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera». Estoy convencido que muchos de vosotros lo podéis recitar de memoria en la versión Reina Valera con la canción que todos sabemos, ¿no? Por lo que vemos en este texto, existe un camino para llegar a la prosperidad. Y el texto lo compara con un árbol que está plantado en un lugar correcto y se nutre de la fuente correcta. Dentro de un momento vamos a meditar en el texto y ver dónde estamos, dónde debemos estar y dónde no deberíamos estar, cuál es la fuente correcta y cuál es la fuente de la que no debemos tomar. Pero ¿no os da un poco de incomodidad hablar de prosperidad, hablar de dinero en la Iglesia? Bien, la verdad es que muchas veces han entrado teologías de la prosperidad que no se acercan o no se ajustan a la palabra de Dios. Pero hoy vamos a hablar de la prosperidad que la Biblia nos enseña. En este texto que estamos viendo, en Jeremías, además se nos dice los resultados de seguir los caminos de los impíos o del hombre que confía en el hombre. Es muy interesante este texto porque Jeremías lo está compartiendo en momentos muy difíciles del pueblo de Israel, ya que por motivos de pecado, de idolatría, venía sobre ellos una gran catástrofe. Lo capturarían Jerusalén, destruirían la ciudad y el templo y seguidamente la deportación. Espero que este no sea un texto, no sea una profecía para cada uno de nosotros, pero siempre es interesante estar atentos porque los acontecimientos se van repitiendo a lo largo de la historia de la humanidad. Jeremías dice: «Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos». Muy interesante notar lo que dice sobre el hombre que confía en el Señor, que aún en época de sequía no se angustia. Y el Señor no nos promete que siempre tendremos bienestar o prosperidad, pero un fiel hijo de Dios
no debería angustiarse, aunque estemos viviendo momentos de crisis. Y ahora estamos pasando posiblemente por un momento en el que podemos tener angustia. Sigamos con el tema de la prosperidad. ¿Creéis que la prosperidad es buena? Bueno, lo que dice la palabra al respecto creo que queda muy claro. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados. Que en sus días florezca la justicia y que haya gran prosperidad hasta que la luna deje de existir. No cabe duda que Dios quiere que prosperemos. Ahora, ¿qué tipo de prosperidad quiere el Señor de nosotros? ¿De qué prosperidad hablamos? ¿La prosperidad solo material? Fijaros lo que dice el texto. En todo lo que hace, prospera. Incluso el evangelista Juan le desea a su amigo y hermano Gallo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es decir, lo que el Señor quiere de nosotros es una prosperidad integral. Ya Salomón, que fue el hombre más rico del mundo, por tanto, él sabía lo que era ser rico y tener todo el dinero que se podía poseer, dijo: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Siento que tengamos que hablar de la paella en estos momentos, como podéis ver en la fotografía, porque estamos ya al mediodía y seguro que nos abrirá el apetito. Pero la paella es un buen ejemplo de lo que significa la prosperidad integral. Está claro que el ingrediente esencial para una paella es el arroz. Sin el arroz no podríamos hacer una paella. De la misma manera que en nuestra vida el dinero, la prosperidad económica es muy importante, pero no es el único ingrediente, de la misma manera que en la paella. Tiene que haber un equilibrio de ingredientes para que tengamos una buena paella. Y fijaros que algunos de los ingredientes que pueden tener más repercusión en el éxito de la paella son ingredientes que no se ven. Por ejemplo, el caldo, el fumet, el sofrito, realmente no se ven cuando lo comemos, pero son los que nos pueden dar el toque de éxito en esa paella. Bueno, la vida, la prosperidad integral es eso, es un equilibrio entre diferentes áreas de nuestra vida que tienen que estar en eso, en equilibrio para tener una prosperidad integral. Hay varias áreas de nuestra vida, ¿no? Y recordáis la parábola del Señor cuando nos habla de los siervos que tienen que multiplicar los talentos o los capitales, sobre todo aquellos que multiplican el capital, le reconoce, le dijo: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, es decir, le premia, ¿no? El Señor lo que quiere es que multipliquemos aquellos capitales que nos han dado, y no solamente el económico. ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo, con ese capital físico que tenemos? ¿Estamos gestionando correctamente la salud? ¿Cómo estamos prosperando nuestro capital intelectual para hacer un mundo mejor? ¿Somos profesionales excelentes o nos conformamos solo con ser buenos? ¿Cómo está prosperando nuestro capital espiritual? ¿Somos de bendición a los que nos rodean con los dones que Dios nos ha facultado? ¿Cómo gestionamos el capital relacional con nuestra pareja, con nuestra familia, con la iglesia, etcétera? ¿Están siendo de bendición? Y finalmente, ¿cómo gestionamos el capital económico que Dios nos permite manejar? Hoy nos centramos más en este capital financiero, pero la enseñanza es válida para cualquiera de las áreas de la vida. Bien, volvemos al pasaje. Aquí tenemos la clave para alcanzar la prosperidad. ¿De qué fuentes bebemos en cuanto a la forma de gestionar nuestro dinero? David hubiera podido escribir el texto diciendo: bienaventurado es el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en en ella medita de día y noche, y el resto del texto. Pero ¿por qué David tiene interés en decir
de lo que dice de la fuente de los malvados o de los pecadores? Creo que la respuesta la tenemos en lo que dijo Jesús en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y es que debemos hacer un doble esfuerzo, que no es solo acercarnos a la palabra del Señor, de Dios, a la fuente de la vida, sino que al mismo tiempo tenemos que dejar de alimentarnos de otras fuentes. No podemos estar entre dos aguas. El texto nos indica 3 pasos para que nuestra fuente esté en la de los pecadores: andar, estar y sentarse. Eso representa un proceso que nos lleva al desierto, como nos dice el texto de Jeremías. Y cuando habla de malos y pecadores se refiere a los impíos en sentido general. Por eso va a aparecer más la palabra impíos. Y es aquí cuando es incompatible estar sentado en silla de este tipo de personas y honrar a Dios al mismo tiempo. Precisamente, también en el primer capítulo de Proverbios, es decir, del hijo de David, vemos cómo también hace una comparación de seguir la sabiduría o no seguirla. Y vemos también las mismas consecuencias. Seguir la ley del Señor, seguir la sabiduría o no seguirla y seguir el consejo de los impíos. Y vamos a ver algunos aspectos sobre el manejo del dinero. Y tiene más que ver con la cualidad, con la personalidad, con lo que somos, más que con lo que hacemos. Y es que lo que somos determina cómo pensamos. Cómo pensamos determina cómo tomamos decisiones. Y las decisiones que tomamos nos pueden llevar al éxito o al fracaso. Y es que Dios lo que espera de nosotros es que seamos personas a su imagen, para que siendo como Él, pensemos como Él y hagamos según su voluntad y ejemplo. Vamos a la primera. El orgullo, la humildad. Fijaros lo que dice la palabra respecto a los impíos. El malvado va con la cabeza levantada, es decir, es orgulloso, y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. El malvado hace caso a los labios impíos. ¿Pero qué dice la palabra del Señor respecto a cómo debemos de ser en cuanto a la humildad para prosperar? Bueno, nos dice que la humildad es la antesala de la prosperidad. Tras el orgullo viene el fracaso, tras la humildad la prosperidad. Y con humildad debemos de buscar la sabiduría. Ya sabemos cuál es el principio de la sabiduría. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ellas es de más provecho que la plata y rinde más ganancia que el oro. Además, no debemos de ser sabios en nuestra opinión, como los impíos, sino con humildad buscar consejo. La palabra dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. ¿Dónde pedir consejo? Bueno, en la palabra, en nuestro cónyuge. Dios nos ha dado en la pareja una ayuda idónea. No hay otra mejor que nuestra pareja. A nuestros padres, a personas confiables y a expertos. Y por último, debemos de ser humildes para reconocer cuál es nuestro rol, nuestro papel en la gestión del dinero. Reconocer que Dios es el dueño y señor de todo y nosotros somos sus administradores. Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. La siguiente cualidad, la integridad. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el consejo de los impíos? El malvado obtiene ganancias ilusorias. Los malvados nada entienden de justicia. Malvados, ¿debo tolerar vuestros tesoros mal habidos y vuestras odiosas medidas adulteradas? El malvado acepta sobornos en secreto. En cambio, el hombre que confía en el Señor y que bebe de las corrientes de la ley del Señor, como dice, el que siembra justicia asegura su ganancia. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En la casa del justo hay gran abundancia, en las ganancias del malvado grandes problemas. A los justos los guía su integridad.
a los falsos los destruye su hipocresía. ¿Somos íntegros con la forma de ganar y de gastar nuestro dinero? ¿Pagamos nuestros impuestos? ¿Ocultamos algún gasto a la pareja? Vamos a la siguiente. La prudencia, la paciencia, el ahorro. ¿Qué pasa con los impíos? Los planes apresurados, puro fracaso. En cambio, los que siguen la ley del Señor, los planes bien pensados, pura ganancia. El dinero mal ganado pronto se acaba. En cambio, quien ahorra, poco a poco se enriquece. Dice Hebreos, pues os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y es importante este punto, los ahorros, la paciencia. Tenemos que pensar en ahorros, en compras que vamos a hacer a corto, a medio y a largo plazo, y tenemos que planificar ahorros, ¿no? Ser paciente, ser ahorrador es una de las cualidades más importantes para prosperar. Os pongo un ejemplo. Si yo soy impaciente y no soy ahorrador y me enfrento a una compra impulsiva, a un deseo de comprar algo, posiblemente ni pensaré si es una necesidad para mí, no buscaré quizás otras ofertas y incluso si me tengo que endeudar, me endeudaré solo mirando lo que voy a pagar al mes. En cambio, si soy paciente y soy ahorrador, primero pensaré, ¿realmente esto es una prioridad para mí? Bien, si es así, bien, primero ahorraré y después compraré. Y entre el proceso quizás luego me doy cuenta que no es tan importante. Es decir, ahorro ahora y compro después. No como mucha gente que lo que hace es compro ahora y pago después. Este es un ejemplo que nos ayuda a entender lo que es ser paciente. Y es el ejemplo del bambú japonés. Y algo muy curioso ocurre con este bambú. Hay que plantarlo, hay que regarlo, hay que nutrirlo. Pero al cabo de los meses no pasa absolutamente nada. Incluso al cabo de un año no pasa absolutamente nada y tenemos que seguir insistiendo. Pasan 7 años y una vez que han pasado 7 años, en el transcurso de 6 semanas, ese bambú crece 30 metros, más de 30 metros de altura, ¿no? Es curioso, ¿qué tarda? ¿6 semanas o 7 años y 6 semanas? ¿Realmente qué está sucediendo durante esos 7 años? Bueno, pues toda la acción pasa debajo de la tierra, ¿no? Durante ese tiempo el bambú crea complejas, fuertes sistemas de raíces que luego lo van a sostener durante toda la vida, ¿no? Eso es ser paciente, es esperar para llegar a dar fruto y fruto en abundancia, ¿no? La siguiente cualidad importante es la generosidad. Fijaros el consejo de los impíos. Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enreda en sus propias artimañas. Un león rugiente, un oso hambriento, es el gobernante malvado que oprime a los pobres. Al malvado lo atrapa sus malas obras. En cambio, la ley del Señor dice, el que ayuda al pobre no conocerá la pobreza. El que le niega su ayuda será maldecido. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de sus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. La generosidad debería ser una característica de un buen administrador de Dios. Las deudas, y aquí, perdonadme, pero quizás tengo malas noticias para si alguno piensa que los cristianos podemos ser morosos. Fijaros lo que pasa en el consejo de los impíos. Los malvados piden prestado y no pagan. ¿Pero qué dice la palabra? Pagad a todos lo que debéis. No niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. No tengas deudas con nadie, a no ser la de amaros unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Incluso Salomón nos recomienda a no avalar. No te comprometas por otros, ni salgas fiador de deudas ajenas. El siguiente es la codicia frente al contentamiento. Los impíos dicen, quien ama el dinero siempre quiere más. El que ama las riquezas nunca cree tener bastante. Eso es también vana ilusión. Ese texto lo vamos a ver en alguna ocasión más.
El malvado hace alarde de su propia codicia, alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. En cambio, la actitud que debería tener un cristiano es la siguiente. Así que, tenemos ropa y comida, contentémonos con ello. No améis el dinero, contentaos con lo que tenéis, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Tened cuidado, advirtió a la gente. Absteneos de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y me gustaría estas enseñanzas mostrarlas más gráficamente en este tipo de gráfico. Aquí podemos ver el nivel de contentamiento hacia arriba y hacia la derecha el nivel de gasto. Podemos pensar que es proporcional, que es directamente proporcional. Cuanto más gastamos, más felices vamos a ser. Pero me temo que no es así en todos los casos. Vamos a ver cómo es la curva de contentamiento o cómo debería de ser. Está claro que nuestro contentamiento se incrementa si nuestras necesidades básicas están cubiertas, como dice el texto. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Pero ¿qué pasa si además podemos vivir en más confort? Pues seguramente que estaremos más contentos, más felices. Como dice el texto, los proyectos del diligente resultarán en abundancia. Quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando gastamos en satisfacer nuestras necesidades para llenar algunos vacíos internos? Bueno, como hemos leído antes, quien ama el dinero siempre quiere más. El que ama las riquezas nunca cree tener bastante. Esto es también vana ilusión, porque mientras más se tiene, más se gasta. ¿Y qué se gana con tener aparte de contemplar lo que se tiene? Y podríamos llegar a una situación de que en vez de estar satisfecho con lo que tenemos, sea poco o mucho, estamos insatisfechos por lo que no tenemos. Fijaros lo que dice la palabra. Una cosa realmente lamentable he visto en este mundo, que el amontonar riquezas van en perjuicio de su dueño, y tal como vino a este mundo, así se irá, tan desnudo como cuando nació, y sin llevarse nada del fruto de su trabajo. No me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. No por mucho que gastemos vamos a tener más contentamiento. Entonces, llegado a este punto, la pregunta clave que debemos hacernos para incrementar nuestro contentamiento es, ¿cuánto es suficiente para vivir? Y es una respuesta que nos puede ayudar, primeramente, a vivir en moderación, pero sobre todo a ser felices con lo que tenemos. Como dice Ron Blue, que es un financiero cristiano, hay dos maneras de alcanzar lo suficiente. Una es acumular más y la otra es desear menos. Y es que debemos de aprender a ser felices en el lugar económico en el que Dios nos ha colocado, sea el lugar que sea. Porque si no somos felices en la situación en la que estamos ahora, en la que Dios nos está permitiendo estar, dudo que lo seamos si prosperamos incluso más económicamente. Bien, llegado a este punto, ¿cómo podemos incrementar nuestra satisfacción, el contentamiento? Bien, pues si Dios nos ha bendecido y tenemos más recursos, pues es incrementar el ahorro, pensando en el futuro, en activos, en inversiones y sobre todo en hacer el bien, en tener generosidad. Ahí estamos invirtiendo tesoros en el cielo. Es un ejemplo del contentamiento. Y por último, la cualidad de la disciplina o la insensatez. El malvado morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. El que aborrece la disciplina es un necio. El que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. Pero la palabra nos lleva a: el que ama la disciplina, ama el conocimiento. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Si Salomón escribiera este texto hoy día, posiblemente diría: asegúrate de saber cómo está tu estado financiero, tus ahorros,
tus gastos, tus deudas. Este sería un ejemplo práctico de disciplina y en este caso es el que podamos hacer un plan de control de gastos y sobre todo establecer metas y límites. Salomón dice que los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso. Yo te animo a que hagas un ejercicio práctico, que es un plan de control de gastos y establecer metas y límites. Como dice Salomón, los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso. Es decir, tranquilamente acordemos con la pareja el poder hacer un análisis de cómo está nuestra situación económica, ¿no? Y quizás tenemos que modificar algunas cosas. Hay 5 pasos que me gustaría aconsejarte que dieras, pero esta semana he estado grabando precisamente unos vídeos, unos consejos prácticos sobre este tema. Los podéis ver en la página web de 3E o en el Facebook de 3E y también en el canal de YouTube de 3E. Y ahí tenéis, creo que en 4 vídeos, un poco todo este proceso. Pero básicamente son 5 Cs. Primero, comprometerse, compromiso. Si estás casado con tu pareja, comprometerte a sentarte un día y hablar de cómo está la situación económica. También comprométete a buscar algún tipo de software, de hoja de cálculo. Yo te puedo proporcionar también alguna para poder pasar todos los datos. El siguiente punto es colecta, es decir, recoge todos los gastos que, si puede ser los del último año, o bien en los tickets de compra de lo que hayas hecho en efectivo, o bien a través de los extractos bancarios de lo que has pagado por tarjetas, transferencias, etc. Lo siguiente, compara y clasifica, es decir, clasifica todos los gastos por familias, comida, ropa, colegio, energía, coche, etc., pago del alquiler o la hipoteca. Y incluso te aconsejaría que lo distribuyas en 2 grupos principales. Gastos fijos o obligaciones, que son aquellos gastos que impepinablemente no podemos cambiar, como es el alquiler, como son los gastos fijos, y también lo que serían los gastos variables o necesidades, aquellos gastos que sí que tenemos una cierta flexibilidad de poder modificar, como es la ropa, como es la comida, como es el colegio, etc., ¿no? Y una vez que lo tenemos, hacemos una comparación de cuáles son nuestros ingresos y cuál es nuestro nivel de gasto. Si nuestro nivel de gasto es superior a nuestro nivel de ingresos, tenemos un problema. Si nuestro nivel de ingresos es superior a nuestro nivel de gastos, felicidades, pero aún ahí hay que añadir posiblemente que queremos ahorrar, si queremos invertir, incluso si queremos amortizar deudas que tengamos, eso lo tenemos que añadir y hacer un presupuesto. Una vez que tenemos ese presupuesto, posiblemente vamos al siguiente paso, corregir. Posiblemente tengamos que corregir algunos capítulos de gasto y tengamos que reducir algunos gastos para cumplir con ese nuevo presupuesto. Esta es la parte dolorosa o difícil, porque hay que ponerse de acuerdo y establecer, en este caso ya, unas metas y unos límites. Y por último, el controlarlo. Y si bien hasta ahora lo hemos hecho en papel, ahora llegamos a la vida real y ahora tenemos que ponerlo en marcha. Y puede ser momentos un poco angustiosos cuando estamos acostumbrados quizás a gastar más de lo que necesitaríamos, porque tenemos que recortar gastos, ¿no? Y es un momento en el que, bueno, tenemos que ponernos muy de acuerdo si somos pareja en hacerlo. Y hay que controlarlo. Hay diferentes maneras de controlarlo, con una hoja de cálculo o hay softwares que puedes conseguir, incluso puedes abrir diferentes cuentas que pueden estar asociados a la cuenta principal y poder ahí incluir cada mes la cantidad para los gastos determinados o el sistema de sobres y botes, que esto lo podéis ver en los vídeos que antes os he mencionado. Bien, esto es un consejo, pero si tenéis alguna duda, no dudéis en contactar conmigo para poder ayudaros en este proceso. Finalmente, bueno, hemos visto 6 cualidades, nos queda la última, que es diligente, no tenemos tiempo para ello, pero sí que es muy importante, tenemos que trabajar duro, tenemos que ser buenos para conseguir todo lo que hemos estado hablando en esta mañana. Bien, espero que este texto nos ayude, ¿no?, a encauzar el camino
para poder llegar a la prosperidad integral. Hemos visto que es muy importante hacer exactamente lo que dice el Señor en su ley y meditar de día y de noche. Pero tan importante como eso es alejarnos del consejo de los malvados, de los pecadores. No podemos estar entre dos aguas. Sé que es difícil, sobre todo si nos ponemos a trabajar en intentar mejorar nuestra situación económica o incluso bajar nuestros gastos. Posiblemente es un paso difícil y posiblemente sea un tiempo quizás de angustia, pero me gustaría dejaros con un texto que David dedicó a su músico principal, a su director musical. Y que nos va bien en estos momentos, que estamos pasando por tiempos que pueden ser también angustiosos, confinados en casa, teniendo incertidumbre de lo que está pasando con el virus, pero también de las repercusiones económicas. Que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumpla todos tus planes. Y me gustaría que nos quedáramos con este texto, ¿no? Me encantaría y deseo que el Señor cumpla todos tus planes, ¿no? Sabemos lo que tenemos que hacer, lo hemos visto. No nos angustiemos, confiemos en el Señor. Que el Señor nos bendiga. Buenos días. No